Estamos na derradeira mesa redonda das xornadas Coidados, Vulnerabilidades e Dependencias, olladas desde os feminismos. Hoxe vamos falar sobre as prácticas e os cuidados. A verdade é que vamos a centrar bastante o debate en cuestións de maternidade e crianza, pero non só, o sea que, bueno, vamos a falar tamén de coidados en xeral e de como, bueno, como podemos buscar outras maneiras, ou eso espero que ao final no debate podan sair algunhas propostas. Vamos a comenzar partindo desde un marco teórico con Carolina del Olmo e Luisa Fuentes Guaza, que agora os vou presentar, para acabar falando dunha experiencia práctica e, bueno, dunha maneira de plantexar propostas para resolver estas problemáticas por parte da cooperativa feminista Amorada, inaugurada este ano 2022 en Vigo. Bueno, pois teño meu carón a Carolina del Olmo, que é filósofa, é responsable do Departamento de Publicacións do Círculo de Belas Artes en Madrid, responsable da revista Minerva, tamén do propio Círculo de Belas Artes. Desde que foi nai, hai 11 anos, 13 anos, pois comenzou a focalizar as súas investigacións, escritos e preocupacións en temas relativos á crianza e á maternidade. En 2013 publicou un libro que xa como top ou mítico ou clásico, un libro de referencia, que é Donde está mi tribu? Maternidade e crianza en unha sociedade individualista. A cuestión de onde está a miña tribu e a soidade das nais nestas sociedades contemporáneas, ou esta expresión xa, creo que está en boca de moitas nais que nin sequera teñen como unha formación ou unha aproximación teórica a estas temáticas, pero digamos que xa hai unha expresión como que para todas é moi usada. Este libro, aborda as cuestións de onde está a nosa tribu, por que nos quedamos tan soas, reflexións que vai presentar agora Carolina, un pouco partindo da crise neoliberal, da sociedade capitalista na que nos atopamos nesta sociedade occidental, patriarcal e capitalista. Doulle a voz a Carolina e logo ou se preferides os presento a todas. Sí, vale, pois Luisa Fuentes Guaza, ao lado de Carolina, é investigadora independiente, activista teórica desde epistemoloxías feministas, transincluíntes, interseccionais, antirracistas e non eurocentradas. Tamén impulsora do proxecto Futuridades Maternales, que logo veremos en internet, programas para a despatriarcalización dos traballos maternos. Reflexiona acerca destes traballos emancipados e non coloniais, é coordinadora dos grupos de estudios sobre estas cuestións no Reina Sofía, no Museo Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, con proxectos como Cuerpos críticos que gestan y o sostienen, pulsador de movilizaciones internas, íntimos revoluciones sobre trabajos maternos. Luisa colabora activamente con instituciones culturales, plataformas y colectivos internacionales, fundamentalmente de América Latina, Centroamérica, México, Chile, Perú, que nos explicará luego por qué. Hoxe temos aquí a dúas representantes e dúas fundadoras da Amorada, da cooperativa feminista creada en Vigo en abril do 2022 deste ano, creada por Ana Martínez González, Fedra Alcaraz Ladrero e María José Galloso, que hoxe non está aquí. Hoxe temos aquí a Ana e a Fedra.
Ana é responsable da área de dinamización comunitaria e asesoramento. É diplomada en traballo social, participa en diversos proxectos de cooperación internacional. Traballou durante 8 anos con persoas con parálise cerebral e as súas familias na asociación APAMP, onde tamén participou na creación do grupo de mulleres As Bandidas. Esta experiencia levou a profundizar na súa formación en xénero e en facilitación e en xestión de grupos. Fedra é a responsable da área artística e pedagóxica, licenciada en Belas Artes, se adica a ensinanza artística en ámbito regrado e non regrado. Durante 7 anos tamén traballou en APAMP, onde desenvolveu diferentes proxectos artísticos, implicándose tamén na atención ás persoas na súa dimensión afectivo-sexual. Tamén participou na creación do grupo As Bandidas, o que supuxo un pouco a semente da morada. Bueno, pois moitas gracias por aceptar o noso convite e estar hoxe aquí con nos. Empiezo yo, ¿no? Sí. Pues buenas tardes, muchas gracias Ángela por la presentación y gracias a Antía y al público y a Iria y a todas. Nada, yo creo que me gustaría ser breve, a ver si lo consigo. Lo que me pedía Ángela era un poco que hablara de lo que yo intentaba contar en el libro, un poco del porqué y a lo mejor un poquito de vista atrás, porque el libro tiene ya unos años. El libro efectivamente cumple justo ahora 10 años. En realidad lo empecé a escribir hace un poquito más, lo empecé a escribir cuando nació mi primer hijo, que tiene ahora 13, pero lo terminé cuando nació mi segunda, en las bajas de maternidad lo escribía, entonces no me daba tiempo sino. Y bueno, es un intento de reflexionar o de pensar cómo es que la crianza, incluso en las condiciones en principio aparentemente más idóneas, ¿no? De buenas condiciones materiales, ¿no? Una casa con calefacción, qué sé yo, una pareja estable, una baja maternidad remunerada, unas condiciones que no todo el mundo tiene ni mucho menos, se convierte en una experiencia dura y extraña, ¿no? Muy extraña, en la que de alguna manera, ¿no? el proceso es un poco como de desafiliación, ¿no? Que dicen los sociólogos, de cuando de repente todo lo en lo que se basaba tu identidad, ¿no? va desapareciendo, ¿no? Y se van cortando ahí hilos y lazos y de repente te encuentras solísima con un bebé, ¿no? que no conoces muy bien, que no tal, y entonces de alguna manera esto, sobre todo en concreto, para mí el arranque del libro es esta especie de desconcierto y soledad, que creo que es una experiencia muy, muy, muy común en la maternidad contemporánea, en los países occidentales al menos, y a la vez un cierto estupor al toparme con un problema o algo así, con algo que yo vivía como un problema, que era que mi hijo dormía fatal y era un sufrimiento infernal, y entonces es cuando me vi ahí en brazos de los libros, ¿no? Los libros de experto, ¿no? A ver qué decían, a ver cómo se podía hacer para que durmiera mejor, pim pam, tal. Y entonces el estupor, digamos, de descubrir que existen dos corrientes, ¿no? Que parecen como absurdamente imposibles que convivan en las librerías, ¿no? Una en la que dice que los bebés son unos seres que hay que disciplinar desde el principio con métodos conductistas y para enseñarles a dormir, ¿no? Que es algo que no saben hacer de serie y tú tienes que enseñarles rápido, pum, pam. Un método que promete ser exitoso, pero que resulta un poco agresivo, ¿no? Y bueno, te hace ahí como dudar, ¿no? Y además te parece raro, ¿no? Como que los bebés vengan así, ¿no? De serie, en fin. Y por el otro lado, esa otra literatura llena de mieles y almíbares de no pasa nada, en realidad no hay ningún problema. Y dices, bueno, pero un poco de problema sí que hay, o sea, que yo estoy jodidísima, ¿no? Entonces, a mí no me digas que no hay ningún problema porque me cachis. Entonces, era como esta especie Entonces, bueno, digamos que para mí el enemigo, entre comillas, con muchísimas comillas, porque no es enemigo, pero de alguna manera el acicate o algo así era más esta literatura más blanda, ¿no? La que más rabia me daba, porque la otra directamente la aparté de alguna forma porque no era mi estilo, no me decía nada. En cambio, esa otra literatura, como más de crianza con apego, crianza respetuosa, etcétera, que sí me parecía que era la mía, ¿no? Me molestaba en muchos aspectos y entonces, bueno, pues empecé como a estudiar
toda la historia de los libros de expertos en maternidad, de cuándo surgen, por qué, tal, y ahí llegas pues, a todo este asunto, ¿no? de lo que falta en la literatura experta, que es lo que rodea, ¿no? Lo que rodea a esa pareja madre-hijo de la que te habla insistentemente esa literatura, ¿no? De cómo tal, de esa díada, esa pareja, esa tal. Y lo que falta pues ahí es todo lo demás, ¿no? Todo lo que rodea eso y en concreto todo lo que falta, todo lo que se ha perdido pues eso, con el avance de las sociedades contemporáneas y que se han ganado muchas cosas, no es momento de negarlo ni muchísimo menos, pero que todo lo que te falta, ¿no? Y básicamente es lo que se resumía en lo de la tribu, ¿no? ¿Dónde está mi tribu? ¿No? Porque realmente la especie humana es una especie de crianza cooperativa, igual que muchas otras especies de primates, otras no, pero y alguna otra especie mamífera, en la que las alomadres, ¿no? Que se llaman, que son como figuras alrededor que ejercen papel de madre en momentos determinados, ¿no? Que a veces es súper compartido, a veces es solo como momentos de apoyo puntuales, pero siempre ha habido como una estructura que cría, ¿no? Y eso es lo que hemos perdido totalmente y entonces, bueno, pues aquí surgen todas estas cuestiones de ser madre o no ser madre, de alguna manera, o sea, el debate como más enconado o más chirriante que de costumbre, porque es imposible como serlo y a la vez hacer ser otras cosas, ¿no? Es como o eliges trabajar o eliges ser madre o eliges esto o eliges esto y todo se encona mucho y se polariza, ¿no? Yo creo que en torno a esa falta de eso, de un entorno que respalde o ayude o colabore o contribuya a que la crianza sea una actividad más entre otras muchas, ¿no? Y cómo la crianza se convierte en una cosa a la que te dedicas, ¿no? en vez de ser algo que sucede a la vez que pasan otras cosas, ¿no? Que a mí es una cosa que me obsesionaba mucho porque, claro, tú estás como criando a tu hijo, tú y tu hijo ahí, entonces realmente es una situación pues claustrofóbica y extraña, ¿no? De alguna manera las prácticas de crianza se intercalaban antes totalmente con otro tipo de prácticas. Tú estabas, pues, yo qué sé, amasando pan o lo que narices se hiciera a la vez que había un bebé por ahí al que criaba. Entonces, esa pérdida, ¿no? de referentes, de cauces de transmisión de información que no es de expertos, sino que es como de compañera. La falta de apoyo material en ese sentido, todas estas cosas pues contribuyen a eso, a hacer unas maternidades pues eso, depende de las condiciones más duras o menos duras, pero siempre raras, ¿no? Exóticas, si queréis, unas cosas que no solían suceder. Y entonces, bueno, pues eso ahí esto dispara mi interés por este tema y no sé cuánto rato llevo hablando, pero si queréis, o sea, yo no sé, yo ahora ya, o sea, leyéndolo, o sea, leyendo, no acostumbro a leerlo, obviamente, pero el otro día el editor me dijo que quería hacer un prólogo nuevo para una edición de 10 años, ¿no? Y no me lo he leído todavía, ni lo he hecho, que espero que no se entere, porque ya debería tenerlo casi acabado, pero eché así como el primer ojo y lo que más casi me llamaba la atención, y lo comento por si acaso es un tema que os interesa y lo podemos hablar, y si no, lo pasamos de él, que tampoco tiene mayor interés, es como cierto constructivismo social, ¿no? de cuestiones de género, de cuestiones de maternidad y tal y cual, que yo con los años, sin darme apenas cuenta, lo he ido abandonando, ¿no? O sea, de alguna manera, para mí el aprendizaje feminista básico era que el género es una construcción, que eso se hace, no se nace, que todas estas cosas que todas sabemos, pero esto lo llevaba pues, a todo tipo de conclusiones que ahora ya digo, joder, pero a ver, si lo he parido yo, es obvio que algo pasa ahí, ¿no? Y de alguna manera, como era cuando yo escribía el libro, y ahora lo miro y me hace cierta gracia, cuidaba mucho de que no hubiera nada de biología jamás, que no, o sea, como hay una especie de constricción, ¿no? Para no meter la pata, tal, que es curioso porque en realidad es que es verdad que, o sea, que al final lo que ves es que lo que hay es un montón de preguntas y dudas todo el rato, ¿no? Porque es verdad que luego de repente, sin darte cuenta, te pasas para el otro lado y te das cuenta de las consecuencias de ser excesivamente biologicista o mamiferista o como lo quieras llamar, ¿no? Y dices, no, coño, que yo tampoco quería ir por ahí, no, me vuelvo a la construcción social, ¿no? Pues un padre puede ser exactamente igual que una madre y tal y cual, pero luego llegan, pues te ponen los permisos iguales, intransferibles y todo es igual, y es como, oye, no, un momento, que la maternidad también tiene su importancia, ¿no? Pero entonces otra vez te vuelven a meter en el saco de, entonces estás convirtiendo el molde de la mujer en una cosa estrecha y culpabilizando a las que, no, por favor, no. Y entonces yo creo que en esta especie de juego, ¿no? Constante entre el constructivismo social y algo un poco más biologicista, si queréis,
se juega, yo creo, ahora mucho parte del debate y es interesante y yo no creo que haya exactamente respuestas, sino justamente eso, ¿no? Esa especie de necesidad de estar siempre atentas para no pasarnos para un lado ni para otro, o quizá algo así. Y yo creo que ya me callo, ¿no? Porque... Sí, la verdad es que este tema me lo apunto porque creo que está muy de actualidad y luego lo podemos rescatar. Y bueno, creo que también Luisa puede un poco... Sí, voy a seguir un poco lo que plantea Carolina porque, bueno, primero que a mí cuando aterricé en el mundo de la reproducción social, os sitúo un poco, soy abogada y estuve trabajando en el departamento jurídico de Prisa y de ahí me pasé a escribir sobre arte y prácticas artísticas y curatoriales desde Centroamérica y con la llegada de mi primera cría que entré en la miseria más absoluta y en ese proceso que llaman las psiquiatras perinatales feministas de crisis normativa o transparencia social, tuve un quiebro interno brutal donde me puse en contacto con el duelo de mi madre y la solución que me ofreció el Pater Sistema era que psicofármacos. Entonces negué el psicofármaco y entonces utilicé todas las herramientas que tenía, desde lo jurídico hasta las herramientas Foucaultianas que te da todo el mundo del arte contemporáneo y la investigación de las prácticas artísticas. Es un mundo muy apasionante, pero que a veces es poco útil, pero apasionante en cuanto a herramientas. Entonces, con todo ese mejunje, aterricé en la reproducción social. Y uno de los libros que leí fue el libro de Carolina, que me devolvió como la impronta de esa intuición de estamos en un mundo turbo individualista, a ver qué hacemos con esto. También el libro de Maternidades subversivas de María Llopis, me movió muchísimo, con María, que estuvimos juntas el sábado en Valencia. El libro de Patricia Merino, bueno, ella puso en el centro que estábamos construidas a nivel de sociedad salariocéntrica. Y luego ya empecé, bueno, yo a Laura Gutman es que no puedo ni entrar, o sea, yo os quiero decir, o sea, esa culpabilidad, es un libro que lo abrí un poco y entonces enseguida intuí como esa culpabilización en el centro continuamente y esa proyección que estamos en una sociedad llena de apoyos y que las madres somos una despensa psicoenergética infinita que te entregas a un no sé qué, de una especie de criatura divina que viene, o sea, yo como que ahí no pude ni entrar. Y entonces, en ese contexto, pues empieza como la necesidad de empezar conversaciones. Y ahí abrí, creo que lo ha abierto Ansela, la plataforma Futuridades Maternales, que es un ejercicio mío de exorcismo y también como epistémico, de salvación, para abrir conversaciones con otras compañeras, sobre todo desde feminismos no coloniales y no blancocentrados, que no tienen cerrados, como a mí en Madrid me pasa mucho, que quiero hablar de determinados debates y me dicen, no, esto está cerrado desde los 90. Y yo digo, pues muy bien, pues está cerrado desde los 90, yo llego aquí ahora y esto está sin resolver. O sea que, y no es que venga de una cultura normativa, que vengo de una historia bastante desarticulación en muchos niveles que no viene aquí al caso, pero es fuerte. Entonces, en ese proceso de leerlas a ellas y leerlas a otras, y la Butler, y la Sueli Ronick, y la Cusicanqui, y la Lugones, y todas las descoloniales que fueron entrando, los que me dieron un poco de repelús siempre, pero de una manera intuitiva, fueron yo los llamo los machos decoloniales. El Enrique Dussel, Walter Mincolo y todos estos me dieron como más, así como repelús. Pero las anticoloniales, como dice Cusicanqui, que dice que lo de colonial es una moda gringa, las anticoloniales sí que ahí encontré como mucho cobijo a la hora de poder, y ya agarro lo que ha planteado Carolina, de poder entrarle a la politización de los bioprocesos. O sea, yo considero que desde mi experiencia y mi atravesamiento a través de la crianza y de los procesos encarnados, de las gestaciones y los puerperios, y desde la psiquiatría feminista perinatal, sí considero que hay una falta de nombrado y de incorporar en el pacto social, en el macho pater blanco pacto social, incorporar todo lo que sucede los cuerpos a partir de la articulación identitaria donde cada cuerpo se sitúe, o sea, incorporando los ejes que nos han puesto delante las luchas identitarias, incorporando esos ejes desde cualquier articulación identitaria,
politizar, entrarle a politizar a todos los bioprocesos que atraviesan todo lo que se despliega a partir de las fuerzas reproductivas. Y el problema es cómo hacer esto sin ser esencialistas. ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo politizar los bioprocesos desde cuerpos identitariamente articulados fuera de normatividades, aunque yo me coloco como cisgénero heteronormativa, pero cómo hacer esta politización, cómo generar esta politización de unos procesos encarnados que nos atraviesan. Y os digo que nos atraviesan porque yo tengo conversaciones que esto es como uno de los disloques que me ha ofrecido la práctica, estar en el mundo de la práctica artística curatorial, que es un mundo que te permite muchas licencias. Esto es algo como que le doy las gracias porque es un mundo que te permite como saltar de la sociología a la antropología, te permite como ir mezclando cosas que estás en el mundo jurídico y esto jurídico, estás en la sociología, que cuesta más. El mundo de la práctica artística es un mundo donde las licencias se dislocan y le doy las gracias. Porque he podido, a partir de este disloque, he podido tener conversaciones con psiquiatras y psicólogas perinatales feministas para entender el proceso, ¿no? Porque hay datos aterradores. Según el Instituto Nacional de Estadística, los datos, os pongo de ejemplo de La Rioja, en 2019, el 30% de cuerpos gestantes, cuerpos maternos, cuerpos madres, que van a desarrollar una gestación y un puerperio, van a desarrollar un trastorno un trastorno clínico medicalizado. Y de ese 30% se considera que solo el 10% del total son las que pasan por el hospital como artefacto, como os diría Foucault, artefacto disciplinario de observación clínica. A mí estos datos, y aparte de la experiencia encarnada y situada que me ha atravesado y de la conversación con otras colegas y compañeras, este dato me habla de un síntoma, como a nivel, lo hablaba con Ansela cuando hemos comido, un síntoma a nivel generacional de tener que articular algo que está pendiente. A mí me gusta llamar, que eso se lo tomo a la Cusicanqui y el Boaventura de Sousa, yo les tomo lo de la transición paradigmática. Les tomo esto y lo agarro para mí y hablo de una transición paradigmática de los trabajos maternos. Con esto, ¿qué quiero decir? Es que estamos a nivel generacional articulando un cambio de paradigma sobre cómo abordar con lo que Federici habla como nuevas luchas reproductivas. Y aquí a la Federici le doy las gracias porque ella, creo que el libro, no sé si es del 2012 o el de 2013 como el de Carolina, en Reproducción en punto cero, ahí ella, hace 10 años, deja la puerta abierta y habla de cómo, lo plantea, no sé si es la página 94, no sé, para mí fue un párrafo como revelador. Ella habla de cómo van a ser las nuevas luchas reproductivas un lugar de experimentación de nuevas organizaciones sociales. Y ella lo plantea no solamente como un lugar donde pensar en mejores condiciones para los cuerpos maternos, cuerpos madres, cuerpos gestantes, cuerpos sostenedores, sino lo plantea como una manera de revisar y plantear cómo es el comienzo de la vida para determinar la organización social posterior. O sea, una oportunidad para repensarnos. Repensar desde cómo está organizada la llegada al planeta Tierra y desde ahí ver de qué manera se revela el turboindividualismo, el extractivismo sobre los cuerpos maternos, bueno, y diversidad de extractivismos que tenemos totalmente normalizados. A mí me gustaría añadir, ya que he sacado lo de Laura Goodman, que yo creo que en el momento actual, situadas en esta sociedad blanco-pater-centrada, porque yo creo que la estructura del pater-familias, viniendo del mundo jurídico, es una estructura que determina hoy día, por ejemplo, hay un constructo psíquico que todavía funciona dentro del Código Civil actual, que es la diligencia del buen padre de familia, para utilizarlo en sentencias como sinónimo de equidad y justicia, y considero que parte de las nuevas luchas reproductivas, de los empujes que estamos haciendo,
dentro de lo que consideramos, bueno, pues un movimiento de una transición paradigmática a los trabajos maternos, sería expulsar y sacar esa estructura patercentrada. En la estructura patercentrada funcionan, y solo los voy a enumerar rápido, yo he identificado que funcionan 5 mitos. Pero 5 mitos que no es, esto es una aproximación, no es una lectura ortodoxa ni una tesis doctoral, sino 5 mitos que yo a nivel interno, en mi propio proceso de autoindagación, situada donde estoy como blanco-burguesa con estudios superiores, he sentido que las dinámicas y las inercias del pater-blanco-pater-sistema me empujaban a ir hacia esos mitos. Que yo coloco esos mitos como parte de la psicopatología de los trabajos maternos, como tomando a Frantz Fanon, que habla de la psicopatología de la colonización, que por un lado hay unas fuerzas internas que nos llevan a la autoimposición del mito y por otro lado hay unas fuerzas contrarias que nos llevan a la emancipación respecto a esos mitos. Y en ese ir hacia un lado y hacia el otro es donde se produce el despliegue, el proceso de revelado, el proceso de transformación, de transición paradigmática en el que estamos. Estos 5 mitos que yo tengo identificado como desde esa inercia del pater blanco del pacto social, sería, por un lado, el mito de la maternidad igualitaria productivista, en la que pone la cultura del trabajo en el centro y que niega todos los bioprocesos y la bioafectación que atraviesan los cuerpos, que hacen las gestaciones y puerperios, y también las psicoafectaciones que atraviesan a los cuerpos, que sí acompañan el proceso de gestación y puerperio, pero que no están haciendo ese proceso, esa gestación o esa bioafectación. Que falta mucha observación y literatura por observar los procesos, las psicoafectaciones de esos cuerpos sostenedores o cuerpos maternos que no generan, que no atraviesan la afectación física. Otro mito sería el mito de la crianza natural con horizontes capacitistas, como esa manera de universalizar desde unas lógicas blanco-europeas, lógicas norte-norte, centradas en como unos horizontes capacitistas donde parece que todos tenemos que tener unas condiciones materiales determinadas para conseguir un sostén de las criaturas idealizado, romantizado, universalizado, que no corresponde a las condiciones de la diversidad de experiencias de maternaje. Otro tercer mito sería el mito de la negación perpetua. El mito de la negación perpetua es el mito en el que nos socializa lo que a mí me gusta llamar como el macholío patriarcal. El macholío patriarcal son las tinieblas, la confusión en la que somos socializadas desde lo que Lucy Irigaray hablaba de ser para otros en lugar de ser para ti mismo. En el ser para otros, en ese proceso de socialización desde el ser para otros, aparecen unas tinieblas y una confusión social, familiar, donde los cuerpos que no tenemos una identidad sujeta a un anclaje de privilegio, no somos macho cuerpos, somos cuerpos que ya desde Canis nos colocan en un lugar de no privilegio, esos cuerpos vamos desarrollándonos en unas tinieblas y unos líos y unas confusiones donde lo que consideramos prioritario no es prioritario. Lo que consideramos importante no es importante. De pronto tienes que adaptarte, yo lo llamo procesos de machoadaptación, a unas estructuras que son ajenas a tus propios deseos, anhelos. Gastamos mucha energía a lo largo de nuestra vida en ese proceso de machoadaptación y en ese proceso de ser para otras, para otros. El mito de la negación perpetua tiene que ver con asumir que tus necesidades, tus deseos, tus pulsiones no tienen cabida, no tienen posibilidad de ser nombradas ni politizadas. Y esto conecta también con la despolitización que hay de todo lo que sucede dentro del espacio mal llamado doméstico, como un territorio que está desprovisto.
como lo llaman los anarcocapitalistas, librado a sí mismo. Es un lugar donde se acumula muchísimo trabajo, diversidad de trabajos, y es un lugar que está despolitizado. Lo que sucede en el espacio doméstico está ajeno a la politización por parte del paterestado. La negación perpetua, de la que yo hablo, es una negación que asumimos desde pequeñas, desde pequeñes, que asumimos de no poder tener el espacio legítimo para politizar nuestros anhelos, exigencias, bioprocesos, nuestra necesidad de socialización, nuestra negociación con el capital. Para la negación perpetua también habla de aceptar todas esas violencias pateratencionales, todas las violencias implícitas en la crianza, en la práctica afectivo-sexual que está imbrincada dentro de la unidad de crianza, todo el lío, todo el machulío que hay dentro de la unidad de crianza heteronormativa. Otro mito, que sería el quinto, que ya os lo he adelantado, sería el mito de la unidad de crianza heteronormativa monógama por consanguinidad, como unidad a partir de la cual se organiza todo el estado del pacto social, bueno, los psicoconsensos que implican el pacto social, como ese mito. Si dejamos que las inercias funcionen, las inercias del pacto social, el mito nos lleva y nos empuja como a autoimponernos que esa unidad de crianza es como el valor universalizado. Y ya para cerrar, y conecta con lo que leí, con lo que a mí me puso sobre la mesa el libro de Carolina, es que yo creo que en el despliegue de los trabajos maternos, si utilizo trabajos maternos como una posición teórico-política, soy consciente de las problemáticas que lleva implícita, pero es una posición político-teórica porque quiero negociar con el capital. Para mí hay dos ejes totalmente muy identificados que tenemos pendientes de articulación, y uno es el que os he compartido antes, de la politización de los bioprocesos que atraviesan los procesos reproductivos desde ejes no esencialistas, y otro eje sería la cuantificación, remuneración y traslación en el lenguaje cuantitivista del capital de dineros. Necesitamos dineros para asumir lo reproductivo. Para cerrar, lo que os quería comentar es que yo creo que una vez que asumimos los trabajos maternos entramos en un territorio psíquico de devaluación, que forma parte de la negación perpetua. Pero un territorio psíquico de devaluación no porque no entendamos los cuerpos, no porque no sintamos ni percibamos ni los cuerpos maternos, la potencia estructural, riqueza psicoafectiva, epistémica que se está generando en la actividad humana que sostenemos. No por eso, sino porque entramos en un territorio psíquico a nivel sistémico que yo rescato mucho, que tiene como lo que Judith Butler habla como condición prepolítica, como una condición que no está dentro de la urgencia política, ya está dentro de los propios feminismos. Cualquier tema relacionado con la reproducción social es un tema complejo, evitativo, polémico, y que al día de hoy, a pesar de que muchos de los debates feministas digan que todas estas problemáticas ya se debatieron en los años 90, que es algo a mí que me replican, que me contestan todo el rato, yo entiendo que siento y percibo, conversando con muchas compañeras de muchos países, desde esas coordenadas no coloniales y no eurocentradas, que estamos en pleno proceso de articular esto, de sacar los trabajos reproductivos de su condición prepolítica. Y aquí le paso el testigo a mis compañeras. Ay, yo no sé qué decir ahora, de verdad. Que gozada estoy. Es que me emociono. Wow, no, pero... No, me emociono, perdóname. Es que de verdad que no sé. Tienes que empezar. Te iba a empezar a falar, pero no. Porque... No, de verdad que es gozada escucharos a las dos, porque, bueno,
Yo estoy como nubilada así, escuchándoos. Bueno, gracias por invitarnos a Iria, a Antía, a Ansela, a estas jornadas. Nos imos a contar a experiencia da morada, deste patio de veciñas que decidimos montar en Vigo hai uns meses xa, en abril deste ano. Bueno, somos Fedra e Ana, falta Quimajo, que é a terceira, a nosa amiga e socia. Bueno, contámosvos un pouco que é a morada. Estou cero centrada, vale? O sea, estou ainda con todo isto. Bueno, somos unha cooperativa sin ánimo de lucro. Toda esta historia xorde por unha necesidade real, personal de Majo, que bueno, polo feito de coidar da súa nai, a diagnostican Alzheimer hai uns anos, pois o feito de bueno, pues de empezar a coidar dela e participar tamén na asociación en a que este momento estaba, a FAGA, de persoas enfermas de Alzheimer, e compartir grupo terapéutico con outras mulleres coidadoras, comeza a darse conta, bueno, pues da gran soidade que hai nos coidados, do gran aillamento que viven as persoas que empeza a coñecer. Ela sempre conta, que estaría ben que o contase ela, que ten unhas amigas maravillosas, que somos nós, que tiramos dela e que bueno, pues ela ten unha rede, no? que a saca tamén de aí e lle permite pues seguir na vida social na vida, pero que bueno, neste camiño que comezou a andar hai uns anos, coñece a moitas mulleres que non. Entón, pois, empeza a ir a soñar con, nos conta un día de cañas, isto, o sea, con un lugar onde ela pudera acudir pois, coa súa nai, un espazo onde os coidados foran compartidos, máis compartidos, onde irá poder, nese momento ela estaba facendo un taller que tivo que deixar, pois poder participar, estar na vida, participar nun taller, nun obradoiro, mentras que a súa nai pois tamén pudera estar ali acompañada de outras persoas, non? Entón, bueno, pues empezamos a argallar esta historia, empezamos a sumar tamén pues, as nosas experiencias, os nosos soños de onde vimos nos, do mundo social, ¿no? E decidimos montar esta historia, ¿no? A morada é un espazo de encontro, é un espazo feminista, É un pouco como que así escoitando o que decía, no, isto da tribu, no? Pois un pouco sí, nos recordaba un pouco a ti falabas da soidade, no? Na maternidade, que me sinto moi identificada con eso, pero bueno, que a soidade existe en xeral en todo o que significa o coidado, no? E que bueno, que as que vivimos isto somos as mulleres, no? Especialmente, ¿no? Entón, nada, cando falamos, pues eso, do patio de veciñas sería como crear esta tribu que fai falta para colectivizar isto que son os cuidados, ¿no? E digamos que este patio de veciñas como que ten outra dimensión que aparte que a de este lugar, esta posibilidade de encontrarnos, de facer xuntas, de tamén poder expresar a raiva, ¿no? O cansancio, o sea, sempre pues, nos aparecen pues, veciñas por ali pues, que veñen, dicen, ¿puedo decir que mataría por la ventana o sea, sí. a mi hijo, sí. O que odio a sí, puedes decirlo, o sea, no esto de a posibilidad de no sentirnos culpables, ¿no? Porque es un lugar sobre todo seguro, ¿no? Para nos donde no se juzga, ¿no? Y podemos estar acompañándonos en esto. Porque claro, porque entendemos que lo decimos desde o amor, ¿no? Y podemos decirlo, o dende odio, porque tamén chegan personas que realmente efectivamente están metidas en este lugar que é a familia, que es un lugar pues muchas veces hostil y tremendamente lesivo, ¿no? para as persoas. Entonces, bueno, y luego ten esa otra dimensión, que es aparte de soster esto, pues también tiene una dimensión de acción, ¿no? Sí que para no sé...
no solo queda con esto de ay, que ven, porque, bueno, tamén un pouco contextualizando, nos vimos do social, ¿no? E como profesionais no social, pues nos vimos tamén reproduciendo o mesmo rol que o mellor reproducimos no privado, ¿no? Pues tamén no público, ¿no? Como ao final, como profesores, estamos sostendo, cuidando, sacrificándonos, pues porque traballando con persoas con discapacidade, pues parece que sabes que ti tes que diluirte na nada para darlo todo. Bueno, que realmente é así, ¿no? Non chega esta reflexión de que significan realmente os cuidados, ¿no? Que non é o darte, non é o saber. Entonces, bueno, para a nosa morada, cuando empezamos a explicar esto por aí, ¿no? Nos medios y tal, pues siempre nos dice, pero voy a abrir un centro de día. Una ludoteca. Una ludoteca, no sé, cosas así, ¿no? Que nos ponían los pelos de punta y decían, no, o sea, y tener que explicar, realmente nos costó como un pouco que a xente entendera que era todo contrario, ¿no? E que para nosos cuidados é todo contrario, o sea, e temos como que remarcarlo moito, ¿no? Es que somos, o sea, hasta cuando, para crear a imaxe, ¿no? Era todo como muy, no sé, parecía renacer, así, no, es que somos punkis, o sea, realmente somos punkis, o sea, ¿sabes? Queremos cargarnos a todo Dios, o sea, realmente estamos hasta as narices de esto, o sea, ¿no? O sea, queremos darlle unha volta a esto, non... Claro que queremos estar xuntas e cuidarnos xuntas, pero tamén queremos ir á rúa e cambiar as cousas, o sea, queremos que as mulleres que veñan, que moitas veces, bueno, falamos moito desto de que queremos facer feminismo con un montón de mulleres que nunca escoitaron falar de feminismo, ou se escoitan de unha maneira, bueno, bastante negativa incluso, ¿no? Pues, por exemplo, pues, coas mulleres con diversidade funcional, o sea, nunca están no activismo, nunca se lles dá voz, ¿no? A esta, pues, por exemplo, a cuestión dos cuidados, cando falábamos de eso, es que moitas veces as mulleres con diversidade funcional son as cuidadas, ¿no? Entonces, pero non deixan de estar dentro de, o sea, de sufrir opresiones similares, ¿no? Pero son tamén específicas, ¿no? Entonces, bueno, pues cando falamos coas veciñas, ¿no? Se achegan ali veciñas, estades entendendo? Sí. Se achegan veciñas que, claro, que, bueno, pues que de pronto lo flipan de estar en un entorno de mulleres que estamos ali porque somos moi festeiras, porque nos reímos, porque tamén se pode chorar, se pode rir, es como, bueno, aquí es un lugar, un espacio de seguridad, ¿no? Y eso es muy, muy potente, ¿no? E a medida, pues temos o patio de costureiras que nos reunimos ali pues a intercambiar saberes, ¿no? Sempre como intentamos facer esos espacios que non sean unidireccionais, sino donde non haxa alguén que ensina as outras, sino que nos ensinamos entre todas. Bueno, pues van surdindo cousas e tamén esas mulleres van escoitando, é dicir, o sea, es que efectivamente tes razóns para cabrearte, porque na túa familia eres a única que coida e os teus irmáns non coidan de tal, os teus, ¿no? O sea, todo isto, é legítimo que te enfade, isto é injusto, ¿no? E, bueno, pues crear esta comunidade así dende a realidade, dende o día a día, ¿no? Sin, bueno, pues estás en, o sea, realmente é moi emocionante. Que máis? Moi ben, bueno, cariño. Bueno, que aparte de, o sea, quero decir que a morada, ¿no? Temos que falar de, bueno, que eso, que logo tamén eso, o que toda a dimensión que facemos de intervención, pues eso, no que é na comunidade, pero tamén posibilitando pues, que os colectivos feministas da cidade pues, podan encontrarse e falar, ¿no? Falábamos antes da necesidade dos debates, ¿no? E que tamén se den estos encontros de mulleres que nunca escoitaron feminismo, que estén achegándose a estar en debates con feministas de toda a vida e tal, e isto está sendo moi enriquecedor tamén, ¿no? E eso, escoitando como moitas posiciones diferentes, pero mirándonos a cara, tocándonos, o sea, isto que tamén, que isto é o cuidado, ¿no? O sea, bueno, non sei, sí. No, bueno, así en ese... Estoy amorada, yo estoy encantada escoitándonos a todas. Non sei, que non. Bueno, así un pouco para que os situéis así. Bueno. A mí lo que me ha encantado de oíros es cómo se nota, porque es una cosa que siempre se dice, pero no siempre se ve tan clarísimo,
O sea, que hay muchísima reflexión en torno a la crianza, ¿no?, de criaturas pequeñas, pero que en realidad, como tú decías, se replica exactamente lo mismo en todas las situaciones de cuidado, ¿no? Y no es solo, o sea, yo siempre lo digo, ¿no?, cuando voy a charlas de crianza, digo, bueno, está todo el mundo aquí, que si los permisos iguales, intransferibles, que si no sé qué, cuánto, pero que esto es una minucia, o sea, que lo gordo es lo otro, ¿no? Lo gordo son los mayores y todo lo que viene después y toda la vida de los niños y luego toda la vida de nuestros padres y nuestros, ¿no? Y que como que hay una especie de obsesión con hablar todo el rato de la primera infancia, que es verdad que es un periodo fundamental y lo que quieras, pero que realmente en términos sociológicos o lo que quieras, joder, lo otro es lo gordo, ¿no? Entonces, a mí me parece muy interesante lo de cómo se replica también el tema de la soledad, obviamente, que sí que se habla de ello y se sabe y tal, pero como lo habéis visto bien, y el de la ambigüedad, ¿no?, del cuidado, que eso también, pues en la maternidad es un descubrimiento como difícil de hacer, ¿no?, de cómo es posible que esta criatura, la que quiero más que mi vida, tenga a veces ganas de tirarla por la ventana o piense que me está amargando la vida, ¿no? Y en el caso de una madre o un padre mayor a que quiere cuidar, pues es también una cosa evidente y constante, y la necesidad efectivamente eso de politizarlo y de darle un entorno colectivo y también de entender que no siempre la huida es la única salida, ¿no? O sea, que si hubiera residencias públicas bien financiadas para todos nuestros padres y madres ancianos es lo que querríamos y ya está, ¿no? O sea, porque de alguna manera, o sea, claro, partimos de una base del maltrato institucional a los mayores y de carestía y ausencia total de servicios, que es lógico que luchemos por eso, ¿no? De buenos servicios públicos de atención a los mayores, porque realmente es deplorable, ¿no?, cómo se les trata institucionalmente, pero también está bien saber que ese horizonte a lo mejor no es el único ni el que queremos, ¿no?, y que eso que desde los feminismos muchas veces decimos, ¿no?, de no vale que sea por amor, ¿no?, esto no se tiene que hacer por amor, pero en realidad sí se hace por amor y sí hay un amor ahí, y eso no puedes ni olvidarlo ni negarlo ni decir que no es así, ¿no? O sea, no te vas... No sé si me estoy explicando bien, ¿no? O sea, como que, entonces, que ese entorno colectivo para poder cuidar y estar acompañada, cuidar y hacer otras cosas, cuidar y aprender otras cosas, cuidar y debatir de feminismo, me parece pues un pedazo de logro. Para el autocuidado de las que cuidan. Claro, para la supervivencia, o sea, para poder articular algo, es que si no, tan cerrado ahí con... En fin. Que bueno, que esto, falando de un pouco de esto das actividades, que se quedamos moito, o sea, os obradoiros que hai as actividades que facemos, que si como que temos tamén sempre lle damos esta perspectiva de que é feminista isto, ¿no? Entonces, pues sempre falamos de que, vale, os obradoiros de arte, por exemplo, ¿no? Bueno, pues podes estar, vale, aprendendo a facer técnicas de tal, pero como que eso que non é o que nos interesa, ¿no? Ou que pensamos que non, que pode ser interesante, porque as técnicas poden ser interesantes, bueno, a mí non me interesan moito, pero que realmente o potente que é como ferramenta tanto a arte como a arte en todas as súas dimensións, como esta posibilidad de encontrarse con outras e facer partindo da reflexión individual como conseguimos, ¿no?, conectar con outras con outras experiencias, ¿no?, vitais e o revelador que é eso moitas veces, ¿no?, como eso, o proceso, ¿no?, como un proceso de camiñar hacia isto, ¿no? E como vas vendo como se crea esa rede, ¿no? De, bueno, pues onte facendo, por exemplo, ¿no?, onte fixemos unha actividade con alumnado de secundaria, era un grupo solo de rapazas de 13, 14 anos, fixemos un obradoiro de arte, e bueno, foi máxico, ¿no? E, bueno, como dices, porque son cosas que pensas que sí, bueno, y por experiencia sabes, pero cuando ves realmente como en 3 horas ese grupo, ¿no?, ves como hubo una transformación en esas 3 horas, ¿no?, de entenderse, de escoitarse, de ser capaz de comunicarse pues a través de, en este caso era da plástica, ¿no?, pero como, o sea, dices, pues si en 3 horas se fai esto, ¿no?, como
que conseguiríamos, ¿no? si isto fixéramos todos os días, ¿no? O sea, realmente é moi impactante, ¿no? Verlo, o sea, como, quero decir que todas as actividades que sí que facemos, os eventos, sí que sempre lle damos este peso, ¿no? De que es feminista, ¿no? Pues, por exemplo, a posibilidade de que os proxectos artísticos de mulleres teñan un espacio onde visibilizarse, ¿no? Que nos encontramos, pues eso, moitas veces como pues, o que facemos non sirve, ou non vale, ou non é mostrable, ¿no? Entonces, de decir, un espacio onde tamén pues, alguén que falla algo pode sentir que ten un espacio de estar, ¿no? E como se vai tecendo eso, pues, ¿no? Como se van coñecendo unas a outras, ¿no? Bueno, é moi interesante ver isto, ¿no? O sea, que estamos vendo unha práctica que funciona, ¿no? Que é real. E as usuarias fundamentalmente son cuidadoras de crianzas, de persoas maiores e dependentes, ou máis ou menos? Sí, sobre todo realmente nos está costando, bueno, no sé, contesta. No, sí, no contesta. O sea, sí, no, o sea, sí que están como que esta esencia, ¿no? E a morada xorde desta necesidade, pero sí que logo están chegando outras persoas que non, mulleres que non coidan. Mulleres tamén de colectivos pues, máis invisibilizados, ou que as que o feminismo pues, non chega, no? E que creemos que son olvidadas moitas veces, no? Dentro do feminismo, son mulleres con diversidade funcional, que estamos conseguindo que cheguen, mulleres migrantes, mulleres con enfermidade mental, e isto está sendo unha sorpresa tamén, porque nos teñamos claro que queríamos que estiveran, ¿no? Pero realmente sí que está pasando. Pero bueno, non sei que pensas tú como... Sí, eu creo que sí que está costando a que as mulleres os atraian o sea, sí que sobre todo con crianzas, sí que estamos temos clientas que sí que veñen e nos quedamos coas crianzas, pero por exemplo, con xente maior ou con discapacidade non, o sea, eso está costando. Realmente creo que bueno, un pouco como pues esta individualidade na que, sabes, a xente está como, o sea, na súa, no seu lugar, o mellor o centro, pero bueno, o sea, eso de sair na sociedade e compartir tamén isto, creo que ten aínda un percorrido longo, sí. O que precisamente precisa un espazo para elas e non vir con esas persoas, sino que tamén buscan conseguir deixar a tal para vir eu e ter este espacio para min, ¿no? Os estaba escuchando y o sea, os lanzo una pregunta a todas las que estamos aquí, escuchando porque yo creo que parte o sea, que nos hagan a la partida dentro del momento este como democrático progresista, ¿no? que somos como parte de un proceso histórico donde como que se han metido a saco como unas lógicas por un lado de productivismo y por otro lado de utilitarismo, todo se produce, todo es útil, ¿no? Que yo veo que cuando tenemos que sostener el cuidado de otros cuerpos vivos hay como una disonancia como muy heavy entre lo que es el espacio de intimidad, o sea, con quién compartes lo íntimo, digo, a partir de estas lógicas como de producción y utilitarismo, con quién compartes lo íntimo, y luego cuando quieres sacar lo íntimo al espacio que no es íntimo, las responsabilidades, implicaciones que se generan y las responsabilidades que se generan en el espacio íntimo, es muy difícil extrapolarlas y sacarlas a otros espacios. Con eso, o sea, con esto yo vuelvo siempre como al problema que cuando hay como unos problemas de sostener enfermedades crónicas o de tener que cuidar a seres que tienes vinculación por consanguinidad con esos seres, se recurre siempre como a la red consanguínea porque es la que ha compartido ese espacio de intimidad. O sea,
Para mí hay como una ecuación sin resolver, porque digo, ¿y por qué siempre volvemos en esas situaciones como de extrema vulnerabilidad, de enfermedades crónicas, más allá de los trabajos reproductivos, por qué siempre volvemos a la relación de consanguineidad? Porque hay una repetición del vínculo, hemos repetido tanto el vínculo en ese espacio de intimidad que entonces volvemos a esos vínculos cuando tenemos un estado de vulnerabilidad alta, o por qué no somos capaces de generar lo que generamos en ese espacio de intimidad de pronto en un espacio como el vuestro, ¿no? O sea, que creo que como en un horizonte para mí emancipador sería que esos vínculos que se generan en lo íntimo, que mayoritariamente lo hacemos con lo consanguíneo, de pronto esos vínculos se pudiesen generar en otros espacios que no tuviesen los ejes de consanguinidad. Sí, sí. Yo creo que hay no lo sé, pero yo me da la impresión de que hace falta siempre una estabilidad o sea, una confianza muy fuerte en que eso es como una roca o algo que va a poder durar, algo estable. Y eso es difícil en este momento y en muchos otros históricos que lo dé algo que no sea la familia consanguínea. Porque siempre volvemos. O sea, porque todo el mundo, o sea, es un poco el reto moderno, ¿no? Sí. Conseguir crear comunidades estables que no sean las heredadas, las que te han tocado, pero que sean igualmente estables y más reto todavía en una sociedad líquida, movible, cambiante y llena de cambios constantes, ¿no? O sea, yo creo que es un poco la apuesta fuerte de todos los movimientos comunitarios, de eso de cómo generar ahí un vínculo suficiente como para poder compartir este tipo de cosas y confiar plenamente que no pase por el consanguíneo, pero yo creo que un colectivo, un espacio, tal, te puede dar una cierta seguridad, pero pasa un mañana donde... Claro, pero aparte que también hay una parte que tú supongo que a donde quieres llegar, ¿no? También hay una parte esa de, ¿no? De colocar psicológicamente eso, ¿no? De una cosa que estás acostumbrada a que sea íntima como la... Sí, como o sea, que para mí como un posible horizonte emancipador, o sea, que no sé tampoco cuáles son las estrategias, porque yo, por ejemplo, lo he intentado, porque no tengo red consanguínea en Madrid, donde sitúo y sostengo mi crianza, y lo intento, y no hay manera de esa vinculación profunda de lo consanguíneo, de extrapolarla a otras relaciones, y lo intento y pongo en práctica como todo el saber posmoderno de salirnos de la red consanguínea, como yo digo, no puede ser que si no tienes red consanguínea esto sea un fracaso, o sea, yo me resisto, digo, tenemos que tener alternativas, ¿no? De pronto escuchar vuestro proyecto es como, digo, y aquí podríamos tejer vínculos que de pronto generen una responsabilidad tan profunda como es sostener una enfermedad de una compañera, ¿no? Y que no se desplieguen todos los tejemanejes de las manipulaciones psíquicas, del tejemaneje de las unidades consanguíneas, ¿no? Claro, pero están las otras, o sea, yo creo que ahí hay una parte, ¿no? de que nos hemos acostumbrado a pensar las amistades o todo lo que no sea consanguíneo, ¿no? Todos los encuentros sociales desde una vertiente en parte utilitarista, en parte hedonista, ¿no? He conocido a esta persona que me cae bien, me aporta, me ofrece, Entonces ahí hay un salto muy complicado, yo creo, entre elijo estar con esta persona y me comprometo a estar ahí para lo que haga falta, ¿no? Entonces yo creo que es pues, eso, que es un rasgo característico de nuestras sociedades y que no es solo malo, o sea, que es malo en el sentido de que te falta algo, pero también es liberador en muchos sentidos, ¿no? Entonces, construir esa especie de comunidades sólidas, con capacidad de compromiso, pero que no lleven asociadas todo tipo de servidumbres, jerarquías y neurosis, pues esa es la gracia, ¿no? O sea, es el reto universal del siglo XXI, claro, pero es donde estamos, ¿no? Salir de esa herencia de la familia consanguínea patriarcal. Total. Y todo el dolor psíquico que acumulamos en el cuerpo, todo ese acumulador psíquico, salirnos de eso para construir, poner en práctica otro tipo de vinculación que no lleve toda la... A mí me hacía gracia la idea de que, o sea, como de, no sé quién decía, no, claro, es que los amigos los eliges, la familia es la que te toca.
Y una amiga Nausero siempre dice, no, perdona, los amigos ya no los eliges, los elegiste un día. Sí. Y luego ya no los eliges. O sea, y tienes que negociar. Y tienes que negociar y tienes que aguantarlos. Sí. y entonces yo creo que eso es un poco la clave, ¿no? Hacernos conscientes de que ya está, o sea, sí, los elegiste un día, pero ahora hay que... Pero claro, otra vez estamos en lo mismo, ¿no? ¿Esto qué significa llevado a una última tal? Que te amargas la vida acompañando a quien no te... ¿Sabes? Ya. También hay ese debate de, entonces hay una línea donde no podemos depositar todo el cuidado que necesitan los cuerpos vivos en las diferentes etapas en las redes psicoafectivas, o sea, ¿no? Que tenemos que tener otro tipo de estructuras. Yo creo que sí, o sea, que tenemos que tener otro tipo de estructuras públicas que puedan absorber todo eso y que no se quede todo en, es que ¿no? Es eso, yo creo que en las redes de afinidad, ¿no? Si las residencias para mayores y los centros de día y las escuelas infantiles y todo eso fueran lo que deberían ser, ¿no? Si fueran proyectos comunitarios bien financiados, gestionados cooperativamente, en los que todos tenemos voz y tenemos tiempo para hacerlo, ¿no? Porque nuestras jornadas laborales son de como mucho 20 horas a la semana y todas están de cercanía y tal y cual, probablemente sería perfecto. Bueno, perfecto no lo sé, pero saldrían otros problemas, pero estos estarían apañados, ¿no? Porque yo creo que, o sea, que tenemos una estructura social y un tipo de organizaciones familiares o de hogares casi, más que de familiares, que no son las de antes, y que los servicios públicos son una herramienta básica, fundamental, a la que no podemos renunciar, ¿no? El problema es qué tipo de servicios públicos, y cuando te los ofrecen como único horizonte, pero combinados con esas amistades cuidadoras y comprometidas, yo creo que sí que hay ahí un camino, sí, ¿no? Sí, que hay posibilidades. O sea, no puedes todo fiar a una construcción de una comunidad moderna post-Foucaultiana. La construcción de una comunidad estable y comprometida, fiarlo todo a eso, no es viable y además tampoco creo que fuera deseable, ¿no? O sea, vamos a eso, rollo kibutz, no sé. Sí. Nosotros siempre decíamos, ¿no? En APAN decíamos, bueno, y en otras entidades, que pues la idea de, si esto fuera una cooperativa, esa idea de, que sabes que as familias se asocian, pero eso se reproduce o mesmo, es como, de feito, es como se fala moito de eso, a gran familia, ¿no? E se reproduce exactamente o mesmo, as mesmas jerarquías, y bueno, y luego pues eso está muy feminizado, pero en cambio quien ejerce poder, o sea, son presidentes, o las juntas directivas, son xerentes normalmente, bueno, excepto en APAN, bueno, como, o sea, exactamente igual, ¿no? Y luego pues o tipo de cuidado que se dá tamén se reproduce exactamente o mesmo que na familia aquí, ¿no? Pero claro, con unha serie de traballadoras especialmente, que vamos asumindo eso con toda boa vontade, pero claro, de pronto, o sea, esto non ¿cómo sería si fuera realmente eso, un lugar, un espacio realmente donde exista colectividade de verdad, ¿no? Donde además se rompa, porque ao final hai a peor relación que hai é que además hai unha relación de absolutamente desigual coa persona que coidas, ¿no? Porque hai nos, por exemplo, o que fixemos, por exemplo, co grupo de mulleres, as bandidas que fixemos, unha das cousas que facíamos era que nos non éramos monitoras, nese grupo éramos dúas mulleres máis, o sea, nos juntábamos ali como, nos juntamos 7 mulleres, nos juntamos. Nos seguimos facendo, nos juntamos, en ese caso, cando creamos as bandidas, éramos 7 mulleres que nos sentamos aquí, e todas, cada unha dende a súa realidade, falaba, ¿no? E se mostraba, nos facíamos exactamente, o sea, bueno, pues desde o que falábamos cando empezamos a falar de autorrepresentación, do noso corpo, das nosas feridas, das nosas violencias, da nosa genitalidade, da nosa sexualidade, nos falábamos tamén de todo isto, ¿no? O sea, e claro, eso era romper totalmente co esquema de coidado que hai no terceiro sector, donde hai a que coida, ¿no? A que bueno, pode ser desde traballo social hasta unha coidadora, pero hai un coidado, pero sempre dende esta altura, ¿no? Nunca hai un encontrarse con unha personalidade, si ti sempre estás coidando, sempre estás dándote aquí, ¿no? E eso é curioso, ¿no? Porque se dá ao final un exercer o poder
aínda que se xa con todo amor, pero bueno, non nego que nos consideramos que sea un cuidado sano, ¿no? Bidireccional y todo esto. Un tema, un melonazo es el tema de la autonomía, de cómo mantener la autonomía de los cuerpos que necesitan ser cuidados, de las personas que necesitan ser cuidadas. ¿No? Cómo manejar... Sí, es muy complicado, claro. Pero bueno, que... intentar la máxima autonomía, la negociación con la persona que necesita ser cuidada para que la autonomía, intentar que mengue lo menos posible, aunque sean decisiones del día a día, ¿no? Como... Es muy complicado, claro. Y es muy fácil caer en la infantilización, ¿no? Y luego na invasión do corpo sin, claro, nos traballamos con personas que moitas non tiñan comunicación verbal e además toda a vida os seus corpos foron manexados por moita e además por moita xente que ven, vai e tal e non le pregunta, entonces hai unha desconexión co propio corpo, desconexión total, ¿no? Claro, entón é un temazo, claro. Bueno, eu creo que e aí falando eu creo que temos que revisar moitísimo como se construyen os vínculos, ¿no? E igual que eu penso que na maternidade, ¿no? Tens que estar, eu polo menos o fago coa miña filla, este rollo de estar deconstruindo continuamente, a mí como mi vínculo, como se construyó e o dañino que moitas veces o amor, ¿no? Ese sentido, ¿no? E como estar con outra persona respetando a súa individualidade, a súa independencia, a súa autonomía, que tome decisións por si mesma. Bueno, non sei, que é complicado, ¿no? Pero, bueno, non sei que... Sí, é algo que... Está sendo unha experiencia, ¿no? De abrir portas e de falar dende esta intimidade, falar de cousas que nunca falaran, ¿no? O sea, falamos da regla, da menstruación, da genitalidade, da sexualidade, o sea, son temas que nunca saíran e agora estamos abordando e están aflorando moitas cousas que estaban aí guardadas, ¿no? Durante moitos anos. Estáis hablando de cómo politizar los bioprocesos encarnados huyendo de ese esencialismo biologicista, ¿no? Y creo que, digamos que es la dificultad mayor que a lo mejor encontramos a la hora de hablar de cuidados, muy en particular en relación a la maternidad, pero bueno, también la labor que estáis haciendo, digamos, de cuidados feministas, ¿no? Bueno, he puesto esto aquí que no tiene que ver con lo que estoy diciendo porque quería que Luisa nos hablara de esto, pero ahora como ha sacado el tema, ¿no? ¿Cómo? Un poco porque estamos hablando de cuidados en general. Pues no lo había visto, esto que lo habían publicado ya. No lo sabías. No lo sabías, es un temazo gordo. Madre de Dios. Estatuto social de los cuidados, madre mía. Bueno, perdona por haber abierto la caja de Pandora. Está bien, pero es que no sabía que lo habían publicado online, porque es un proceso ahí detrás duro. El Estatuto de los Cuidados es un ejercicio de ficción jurídica que parte de tomar el Estatuto de los Trabajadores como toda la estructura, la terminología y la manera de organizar el tiempo, las vacaciones, o sea, como toda la cultura macho salarial, utilizarla para pensar como un ejercicio de ficción especulativa muy Haraway,
o sea, apoderarnos de esa legitimación, de esa estructura de legitimación, apoderarnos de ella y repensar la diversidad de los cuidados, todo lo que se acumula en ese cajón desastre, que para mí el uso de la palabra cuidados lo está desactivando, cuando en realidad lo que se acumula dentro de los cuidados es una diversidad de actividades humanas, de trabajos muy complejas, diversas, y que para mí el ejercicio pendiente es revelar, o sea, poner sobre la mesa todo lo que se acumula en ese cajón y dejar de llamarlos cuidados. Entonces, el Estatuto de los Cuidados es este ejercicio que hicimos de ficción jurídica. Abrimos un grupo y durante 5 meses íbamos abriendo territorios sobre los que discutíamos y luego se proponía un ejercicio de escritura colectiva sobre esos territorios. Para mí, a nivel personal, fue un proceso horroroso y no tengo por qué tener ningún tipo de autocensura, ya que lo bueno de ser feminista, para lo bueno y lo malo, es que te puedes librar de muchos convencionalismos utilitaristas. Fue horroroso, horrible. Cuando terminé este proceso me dio un cólico nefrítico. Os digo, el proceso del Estatuto de los Cuidados se cruza con dinámicas de feminismos institucionales. Estar en el Museo Reina Sofía es un altavoz bastante hegemónico y entonces ahí se mueven muchas dinámicas que tú no eres muy consciente. Hay muchas luchas de poder de discurso y pues ahí, para mí, en ese proceso se desplegó una parte oscura de los feminismos que he tardado un año en encajar y que creo que estoy volviendo a hablar del Estatuto de los Cuidados desde que me dio ese cólico nefrítico, en julio de 2021. Y a la vez es un ejercicio hermosísimo en el que participamos un montón de cuerpos mujeres, poderosos, vibrantes, movilizados. Se pensaba desde ángulos muy diversos, había mucho conflicto, pero un conflicto como positivo, ¿no? como un lugar contradictorio donde se desplegaban muchas posibilidades. Y yo en la decisión luego del borrador que se llama Estatuto Social, yo no estoy de acuerdo con incorporar lo social, porque creo que lo devalúa, que el ejercicio de ficción jurídica, utilizar social, devalúa la apropiación que estábamos haciendo, porque estábamos apropiándonos como del texto fundacional de la cultura salarial. Pero, deciros que este ejercicio de ficción jurídica es un ejercicio de todas vosotras, o sea, que lo hagamos, o sea, que nos apoderemos de todas las herramientas que tiene el sistema para volcarlas en los territorios que tenemos que politizar. Por ejemplo, el tema que antes que se llamaba el salario del trabajo doméstico, ¿no? Que es un término como muy anticuado, pero que a mí es un debate que siempre me divierte mucho, que son todos los debates cerrados, ¿no? Está cerrado. Pues yo siempre que tengo ocasión lo abro, porque me encanta. Es como, te pasa. ¿Y qué pensáis? ¿Hay que darle pasta a la gente por cuidar o no? Yo sí. Sí, ¿no? Yo también. Yo vivo en un sistema capitalista, tengo que negociar con el capital, que me encantaría que articulásemos una sociedad antiespecista, post-todo, y que distribuyamos y pongamos en circulación esa responsabilidad irreversible que asumimos con las criaturas, que eso se pudiese extrapolar a todos los cuerpos vivos, me encantaría, pero entre tanto, pasta. Yo, como escenario emancipatorio ya, dinero, y luego ya proyectamos acabar con la cultura falosalarial, con la cultura del trabajo, que es un régimen esclavista. Total. De los cuerpos y extractivista, lo hacemos, pero mientras tanto nos dais dinerito, ¿no? Digo, total. Dinerito. A mí es que me dicen, no es muy problemático, Luisa, y yo necesito dinero, o sea, mi abuela materna es de un pueblo de Murcia, del interior de Murcia, de 1000 habitantes. Y yo, cuando tuve a mi primera criatura, en la crisis esa que tuve, que me dijeron toma psicofármacos, y yo dije esto está mal montado, no me voy a tomar estas pastillas,
me bajé al pueblo, estuve un año largo viviendo con la bebé, con mis chicos, los 3 ahí en el pueblo de mi abuela. Y recuerdo una vecina que me decía que yo le intentaba contar estos debates de lo identitario, del feminismo y tal, y me decía esta vecina, yo lo que necesito es dinero. A mí me parece muy bien lo de que cada uno se coloque identitariamente donde quieras y llámate como quieras, que digo, muy poderoso, pero yo mientras tanto quiero dinero, ¿sabes? Como utilizar todos esos estudios que habéis hecho, todos esos doctorados, todo eso tal, para conseguirnos dinero a todas. Pues yo estoy en ese punto, no sé qué pensáis vosotras. Nosotras no tenemos dinero. Sí, tanto que sí. Sí, claro. O sea, hemos montado esto para poder vivir de esto, claro. Sí, está costando, está haciendo algo complicado, pero conseguiremoslo, seguro. Pero sí, tenemos que negociar por el capital. Estamos intentando negociar hasta con el capital. Sí. Es que el otro día... ¿Cómo se llama el BlackRock el eje del mal? Sí. No, es que otro día me vi dando aporte ahí a empresas que tienen responsabilidad social, pues para contarles el proyecto y plantearles, bueno, algo que nunca igual barasáramos, ¿no? Nunca nos planteáramos pero bueno, ya estamos vendiéndonos completamente. Ahí estamos. No voy a decir nombres. ¿Cómo gestionar los temas de las bajas maternales, las bajas paternales? ¿Qué políticas sociales y públicas se podrían implementar o qué sugerencias al respecto? ¿Qué carencias, ¿no? Antes hablábamos de cómo hay una asignatura pendiente, ¿no? Con todos estos temas. Cómo es un tema incómodo dentro de los feminismos, dentro de la propia agenda feminista, cómo dentro de los feminismos hay fricciones, ¿no? Cuando hablamos de cuidados y sobre todo relativos a la maternidad. Yo por mi parte intento ser breve, y cada vez tengo más dudas, no más certezas, ¿no? Pero sí hay alguna cosa que más o menos tengo medianamente clara, y es que las políticas públicas que podamos necesitar, por fuerza tienen que desvincular todo lo que tenga que ver con prestaciones o ayuda social o algo así de las cotizaciones, ¿no? de la parte contributiva, ¿no? Porque tenemos un estado de bienestar totalmente contributivo. Si no has trabajado primero no tienes nada, ¿no? Y eso genera pues todo tipo de miserias y desatenciones y lugares de absoluta vulnerabilidad, y me parece que es fundamental trabajar en este sentido, ¿no? Puede ser hacia renta básica, puede ser hacia otros modelos, pero tiene que ser un avance claro en políticas no contributivas. Y luego el tema de permisos y todo esto, podemos entrar en detalles, pero no tiene sentido. Yo lo único que últimamente repito mucho es que de alguna manera parece que todo el mundo piensa, yo misma en otras ocasiones, en grandes empresas, ¿no? ¿Cómo tendrían que ser los permisos y las bajas y no sé qué para que no... Bueno, espera, primero otra cosilla, solo... Claro, o sea, que siempre, que evitemos el truco o la trampa más bien de pensar que cuando hablas de cuidados hay un objetivo y ya está, porque en realidad hay varios objetivos, varios intereses y no siempre son armónicos, ¿no? O sea, no es lo mismo hacer unas políticas de cuidados desde un punto de vista feminista, pensando en mejorar la posición de las mujeres en el mercado laboral, que hacerlo pensando en criaturas o personas que necesitan cuidados, que hacerlo pensando en la autonomía y el bienestar de quien cuida, y ahí hay una serie de intereses que no siempre son armónicos. Y cuando intentan venderte que la agenda feminista, la agenda de cuidados, la agenda de tal es la misma, es tal, ahí siempre hay algo que no se está teniendo en cuenta y que hay algún interés que está saliendo perdiendo, ¿no? Y con esto en mente, lo que iba a decir es que muchas veces cuando se piensa en políticas de cómo mejorar la situación de las personas que necesitan cuidados, a la vez que mejoras la situación de las personas que cuidan y a la vez que generas una agenda feminista que también tenga incidencia en el mercado laboral,
casi siempre se habla de medidas que tienen que ver con empresas grandes, ¿no? En las que puedes... Pero España es un país de microempresas y de monoempresas, no sé cómo se llama, o sea, de emprendedores, digamos, ¿no? De mini emprendedores. Entonces, realmente, en un entorno empresarial, laboral, o como lo quieras llamar, como el español, es verdaderamente muy difícil incidir con políticas laborales de permisos, bajas, etcétera, en todos estos campos, ¿no? Solamente eso quería decir. No sé si por ahí queréis añadir algo. Estrategias, ¿sí? Pues yo, o sea, recojo lo que dice Carolina de las políticas no retributivas. O desde la no centralidad del salario, porque te quedas fuera. Si, por ejemplo, tienes un proceso de gestación y no estás asalariada, pues estás fuera. Yo no era autónoma y pues me quedé fuera de las mieles del patersistema, de las mieles de la cultura falosalarial. Yo, como estrategias así corticas, lo que sí me gustaría sería como repensar unas políticas muy desde la onda de los países escandinavos, también sabiendo que llevan implícitas problemáticas, pero sí sería como repensar un poco desde los procesos psicoafectivos, de los procesos psíquicos que se activan durante estas bioafectaciones. O sea, pensar un poco desde lo que le pasa a las dinámicas inconscientes y al cuerpo en determinados procesos. No solo en los procesos de la reproducción social, sino pensar en programas de apoyo, en bienestar neurodivergente, pensar en políticas no retributivas para personas neurodivergentes, o sea, pensar que el lugar de que el eje siempre sea como la cultura salarial y los ejes productivistas, sino repensar un poco desde esos ejes de los cuerpos, de la diversidad de los cuerpos y de todo lo que se despliega a nivel psíquico. Eso es lo que yo propongo. Como en esa ficción de políticas especulativas, porque desde aquí a que llegue... Pues no sé, cariño, que nada que añadir. No, Totalmente concordamos.